Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla de la Fundación Prosperidad. Hoy vamos a hablar de poda consciente desde el área Ecoprosperidad de la Fundación. Bueno, algunos ya conocen cómo es la metodología de la charla. Bienvenidos a los que entran por primera vez. Y les comento, mientras se van conectando, que hoy les voy a contar algo de poda y después le compartimos en el grupo de WhatsApp que formamos con todos los participantes la bibliografía, digamos, de lo que vamos a ver ahora. Como estamos en el mes de invierno, en el mes de mayo, perdón, generalmente pensamos que como es mayo, tenemos que salir corriendo a podar nuestras plantas. Durante los meses de otoño y de invierno, las plantas están en un receso vegetativo. Y sí, son los meses más apropiados para podar los árboles, por ejemplo, las enredaderas, los arbustos. Pero esto no quiere decir que tengamos que hacerlo todos los años. Entonces, esta charla trata un poquito de eso, de ver cuál es la necesidad de la planta de ser podada y en qué momento. Como primer paso vamos a ver un poquito qué es la poda. La poda es la eliminación de una rama o vástago que se elimina de forma definitiva de una planta por medio de un corte limpio y sano. ¿Por qué es importante que sepamos esta definición? Porque tenemos que ser conscientes que una vez que arrancamos o podamos o cortamos una rama, es definitiva, porque obviamente no se puede volver a pegarla una vez que la cortamos. Y también tenemos que saber que tiene que ser un corte limpio y sano, porque eso ayuda a que una vez que podamos una planta, por la herida que queda en la planta, no entren enfermedades o plagas. Entonces, por eso es necesario que el corte sea limpio y sano y con una herramienta bien filosa y desinfectada. Les voy a pedir si pueden silenciar los micrófonos, entonces no hacemos eco con los sonidos. Hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de podar una planta, ya sea un árbol, un arbusto o una enredadera. La poda no es un proceso natural de las plantas, sino que es un proceso agresivo y regresivo que utilizamos para adaptar el árbol o la planta a nuestro medio o al medio urbano. También tenemos que tener en cuenta que la poda mal realizada es muy perjudicial para la salud de nuestras plantas y principalmente para la de los árboles. Por eso la poda debe realizarse de una forma responsable y criteriosa. La poda debe ser consciente. Entonces, al momento de podar, tenemos que saber para qué podar. Necesitamos saber cuál es el objetivo de esa poda. Porque de acuerdo al objetivo de la poda es la forma que vamos a podar y el momento que vamos a podar. La poda puede tener como objetivo, por ejemplo, formar la planta. También el objetivo puede ser modificar y o controlar su tamaño. Puede ser también el objetivo de la poda regular la cantidad de flores y frutos o rejuvenecer y mejorar la planta cuando una planta ya está deteriorada. Según el objetivo, es el tipo de poda que vamos a practicar sobre nuestro vegetal y también el momento de hacerlo. Por eso tenemos que tener bien en claro para qué vamos a podar una planta cuando lo vamos a hacer.
Antes de practicar la poda debemos reconocer la especie que vamos a podar y cuáles son las necesidades de acuerdo al tipo de poda que vamos a definir. Por ejemplo, debemos saber si el árbol es caduco o perenne. Si tiene ¿qué quiere decir caduco o perenne? Si es un árbol cuyo follaje cae en otoño o invierno o en alguna época del año. Y si es perenne, quiere decir que el árbol no voltea de forma masiva sus hojas, la va volteando o cambiando a lo largo del año, pero no tiene una caída masiva de las hojas. También debemos saber si el árbol es proterante. Esto quiere decir que las flores, por ejemplo, generalmente conocemos el ciclo de una planta como que brota, forma las hojas, después las flores, después el fruto. Pero hay algunos árboles que primero florecen y después brotan o cambian su follaje. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Y si son florales, por ejemplo, tenemos que saber cuándo es la floración, porque hay algo que no debemos hacer nunca y es podar la planta antes o durante su floración. Entonces este es un concepto que tenemos que tener también en cuenta. Nunca se debe podar una planta antes o durante de su floración. Y por último, saber si un árbol, arbusto o enredadera o herbácea o si es un plantín de temporada, porque de acuerdo a ello es cómo vamos a podar la planta. Acá vamos a ver algunas herramientas e indumentaria necesaria para la poda. Cuando vamos a podar un árbol, por ejemplo, o una enredadera con espinas, tenemos que tener en cuenta que son actividades por ahí medio peligrosas. Por eso debemos tener un guante de seguridad, un par de guantes de seguridad que nos proteja de las espinas. Como les decía, hoy debemos tener herramientas afiladas, como por ejemplo una tijera de una mano. Debemos tener la indumentaria de seguridad también, aparte de los guantes, es, por ejemplo, un casco de seguridad por si se nos cae alguna rama o algo arriba. Debemos usar también zapatos cerrados. Si bien, aunque no hagamos una poda profesional de un árbol de porte importante, aunque hagamos una poda casera, debemos tener estos cuidados porque siempre estamos expuestos a que se nos caiga una rama en los pies, en la cabeza, y también debemos usar gafas de seguridad por si se nos cae algún polvito o algún insecto o algo que esté en las ramas, se nos puede entrar y deteriorar los ojos. Entonces, las herramientas, por ejemplo, necesarias son, bueno, acá se me corrió un poquito la imagen, pero son una tijera de mano, una tijera de 2 manos, que después les voy a pasar bien los nombres y las dimensiones que pueden cortar cada tijera. Por ejemplo, una tijera de mano puede cortar ramas hasta de 2 milímetros, una de 2 manos puede cortar ramas hasta de 3 milímetros. Después tenemos los serruchos de poda, que son unos serruchos curvados. Y después tenemos también este otro serrucho que es para cortar ramas más gruesas. Estas son herramientas para realizar podas caseras. Ya para podar un árbol de porte medio o grande, tenemos que tener otras herramientas como escalera, quizás una sierra, quizás un arnés, pero eso no vamos a hablar hoy porque esta esta charla es sobre poda consciente en general, no es una charla de poda profesional. Hoy nos vamos a concentrar más bien, por ejemplo, dónde debemos cortar una rama cuando la vamos a cortar. Y cuando hablamos de rama, hablamos ya sea de una rama de un árbol o de una ramita de un arbusto o de una planta perenne. Los cortes en las ramas se hacen siempre en los nudos, a 1 centímetro sobre una yema vigorosa y en dirección opuesta a la misma, a un ángulo de 45 grados más o menos. Esto viene a ser un corte a bisel. Ahora les voy a mostrar las imágenes. Los cortes, como decíamos antes, deben ser limpios y sanos.
realizados con una tijera o un serrucho bien afilados y limpios o desinfectados. El crecimiento de una rama comienza en las yemas y los vástagos, hasta que se forma un nuevo nudo. El tramo de una rama entre dos nudos se llama entrenudo. Nunca debemos cortar una rama en un entrenudo, sino siempre sobre un nudo. Ya vamos a ver en las imágenes. Las podas deben ser ligeras y frecuentes, porque si hacemos una poda drástica, siempre la planta va a sentir más que si hacemos podas frecuentes, esporádicamente. Y cuanto más pequeñas son las heridas, el cierre de las mismas es más rápido. Entonces, por eso tenemos que cortar los árboles cuando son jóvenes, en sus primeros años de vida. Eso también vamos a ver más adelante. Y cuando nosotros cortamos una rama y hacemos el corte muy alejado del nudo, por ejemplo, en la mitad de un entrenudo, el riesgo de pudrición aumenta considerablemente cuando los cortes exceden a los 3 centímetros. Entonces, es conveniente, por eso decíamos, hacer podas ligeras y frecuentes. Acá tenemos, por ejemplo, la imagen de una rama. Tenemos una yema terminal, tenemos el entrenudo, que es la distancia que hay entre un nudo y un nudo, una yema axilar y una rama. Nosotros siempre debemos cortar sobre una yema, nunca en el entrenudo. Acá, por ejemplo, vemos la diferencia entre un corte hecho de forma correcta y un corte hecho de forma incorrecta. Fíjense, la primera imagen es el corte correcto. Está sobre un nudo y en un ángulo de 45 grados. En la segunda imagen, fíjense que dice que este corte está muy angulado. El otro está muy bajo, o sea, muy sobre un nudo. Y el último, queda mucha diferencia entre el nudo y el nudo de abajo y el nudo de arriba. O sea, que queda un espacio considerable de entrenudo y ese es un espacio por donde pueden entrar enfermedades y plagas. Acá tenemos en la imagen del costado lo mismo. Las que están con cruz roja quieren decir que no es un corte correcto y la que está con verde quiere decir que esa es la forma correcta de podar una rama. Acá tenemos la imagen de un corte mal realizado y ahora vamos a ver cómo podemos evitar que cuando cortamos una rama que es larga y pesada suceda esto. Fíjense, este también es un corte mal realizado. Esta ya es una poda mal realizada en general, no es un corte mal hecho, sino quizás los cortes están hechos de forma correcta, pero es una poda drástica. Las ramas deben ser cortadas enteras y sin desgarramiento, para que no suceda eso que vimos recién en las imágenes. Cuando hay desgarramiento, la cicatrización es lenta y permite, como decíamos antes, la entrada de agentes patógenos, pueden ser virus, bacterias u hongos. Existe una técnica que se llama la técnica de los 3 cortes para cortar este tipo de ramas cuando son largas, pesadas o gruesas. Esta técnica es muy práctica para cortar sin producir desgarramientos o desprendimientos de corteza. Fíjense, acá tenemos un árbol con una rama bastante gruesa, entonces esta es la forma de hacer un corte en una rama gruesa. Por ejemplo, hay que realizar un primer corte de la parte de abajo para marcar la rama que vamos a cortar. Cuando nosotros cortamos de esta forma, evitamos que cuando caiga la rama se desgarre. Fíjense, acá tenemos el segundo corte. Entonces primero marcamos abajo, luego cortamos arriba y en un tercer corte emparejamos la rama y quitamos el pedacito que quedó sin que se desgarre el tronco o la rama. Ahí fíjense, tenemos abajo cuando marcamos la rama, arriba como cuando cortamos y el tercer corte que es cuando emparejamos la rama. Entonces de esta forma queda un corte prolijo y sano, sin desgarramientos.
Existen varias consecuencias para la poda mal realizada, así como existen beneficios con podas bien realizadas, pero les voy a contar primero las consecuencias de la mala poda, porque a veces es más peligrosa una mala poda que una poda bien realizada. Entonces, dentro de los tallos se encuentran las reservas de las plantas, o sea, lo que utilizan para su desarrollo. En una poda mal realizada trae aparejado un debilitamiento de los mismos, disminuye la cantidad disponible que a veces puede conducir a la muerte del ejemplar cuando hacemos podas drásticas. Se causan daños que a veces son irreversibles en la planta. Por ejemplo, provocamos un estrés por falta de alimento, o sea, se reduce la fotosíntesis. Los árboles y plantas en general se alimentan o producen su alimento por medio de la fotosíntesis. O sea, captan la energía solar por medio de las hojas. Si nosotros hacemos una poda drástica y quitamos toda la masa de la copa o quitamos todas las hojas, quitamos la posibilidad de fotosintetizar de la planta. También se producen quemaduras solares. O sea, varios inconvenientes puede tener la planta cuando realizamos una poda drástica. También, por ejemplo, el árbol tiene un doble gasto para volver a recuperar su copa. Por ejemplo, si un árbol está formado, con una copa formada, nosotros podamos toda la copa, el árbol tiene que gastar energía en formar nuevamente la copa. Entonces, eso es algo que no le favorece a la planta por ese motivo. Las heridas también se transforman en puerta de entrada para enfermedades y plagas, como ya lo dijimos. Esto lo vamos a mencionar varias veces porque esto, digamos, es uno de los principales, ¿cómo les puedo decir? De las principales causas de muerte de los árboles. Por ejemplo, cuando se poda mucho, entran enfermedades y plagas y a veces no se puede recuperar el árbol. Y también se produce un debilitamiento de las raíces por desequilibrio. Sabemos que entre la copa y la raíz hay un cierto equilibrio. Si nosotros eliminamos toda la copa, queda desequilibrada la planta con respecto a las raíces. También se altera la silueta del árbol porque todos los árboles tienen una forma original. Algunos tienen una copa tipo paraguas o aparasolada, algunos tienen forma cónica o piramidal. Todo eso nosotros estamos alterando cuando hacemos una poda mal realizada. También a veces, por ejemplo, tenemos brotes excesivos de ramas y brotes. Por ejemplo, cuando nosotros podamos una rama, al crecer, podamos una rama, crecen dos. O sea que a veces es beneficioso para el árbol la poda y a veces no. Por ejemplo, si son árboles frutales, tienen un tipo de poda especial que es para favorecer a la producción de flores y frutos. Y por ejemplo, hay otro tipo de poda que es para favorecer el follaje. Eso se usa más en los árboles ornamentales. Y finalmente, por ejemplo, una de las consecuencias más fatales es la muerte del ejemplar, como decíamos hace un rato. Sin embargo, hay varios beneficios de una poda bien practicada. Por ejemplo, la producción de frutos de mejor calidad, como decíamos recién, que ya vamos a ver cuál es el tipo de poda para los árboles frutales, la mejora de la floración para así lograr aún más abundante floración cuando los árboles son ornamentales, por ejemplo, o enredaderas. Recuerden que yo acá estoy haciendo hincapié en los árboles porque son los que más, lo que más se afectan con las podas mal hechas, pero también esto es válido para los arbustos y las enredaderas. Otro de los beneficios de la poda es, por ejemplo, la mejora del tamaño de la planta, así como su aspecto. Si tenemos un árbol mal formado o con una copa desequilibrada, a veces una poda le hace bien. Y también una poda bien practicada
Sirve para equilibrar la planta luego de un trasplante, para que tanto las ramas como las raíces estén en armonía. Por ejemplo, si nosotros hacemos un trasplante de un árbol en otoño o invierno, son los meses apropiados para eso, cuando los trasplantamos seguramente van a caer las hojas, si es que todavía no cayeron las hojas del árbol. Entonces ahí el árbol se deshidrata y hay que hacerle una poda para que el árbol no gaste tanta energía en voltear las hojas y después volverlas a crear, digamos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es bienvenida una poda. Y también para evitar que aparezcan enfermedades a través de los tallos dañados. Por ejemplo, si tenemos un árbol enfermo, también es beneficiosa una poda bien realizada. Entonces, no hay una regla rígida para la poda. Cada especie tiene su época del año. Además, hay que saber qué poda específica hay que darle a ciertas especies, como por ejemplo los rosales, las enredaderas o los árboles ornamentales. Eso quiero que quede claro, que, o sea, no hay una poda rígida o estricta, no hay una regla rígida o estricta para la poda. Todo depende de cada especie y del objetivo del que hablábamos antes. Existen 4 tipos de podas más conocidas. Una es la poda de formación, la poda de limpieza es la segunda, después tenemos una tercera poda que es la poda de mantenimiento y cuarta que es la poda de rejuvenecimiento. La poda de formación es la que se realiza al momento de plantar el árbol o enredadera o arbusto. Generalmente la poda de formación se hace en el vivero antes de que la planta salga a la venta. Y si compramos en un vivero una planta que está deformada o que no está equilibrada, ese es el momento de darle la poda de formación cuando la plantamos. Y el objetivo de esta poda es dar una forma homogénea a los diferentes ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros compramos un árbol que es para sombra y que sabemos que tiene una forma natural que es tipo paraguas, por ejemplo, y la compramos y tiene una sola ramita, la poda acá hay que hacerla justamente para que empiece a formar la copa. Más adelante vamos a ver cómo realizar la poda de formación. Después tenemos la poda de limpieza. La poda de limpieza es la que favorece el desarrollo de las especies, por ejemplo, para eliminar ramas secas, viejas o dañadas. Por ejemplo, ramas entrecruzadas, chupones o ramas indeseadas. Y esto se hace durante cualquier época del año y todas las veces que se considere necesario. O sea que si nosotros tenemos un árbol que tiene ramas secas porque se quebraron durante una tormenta o se secaron porque hubo exceso de sol o porque hubo una helada fría, porque hubo una helada y esas ramas se secaron, bueno, esas ramas hay que cortarlas y eso se puede realizar en cualquier época del año. También, por ejemplo, cuando se trasplanta, como les decía recién, se secan algunas ramas, entonces esas también hay que podarlas. Eso es una poda de limpieza y se hace en cualquier época del año. Después tenemos la poda de mantenimiento. Esta es la que se realiza con mayor frecuencia y su objetivo es mantener la forma original del árbol, obtener más cantidad y calidad de flores y frutos, y así también resaltar el valor ornamental de la especie. La poda de mantenimiento nunca se debe hacer sobre la estructura de las ramas primarias y secundarias, ni sobre el tronco del árbol. Eso también vamos a ver en la clase de poda cuando veamos la parte práctica de la poda. Entonces, la poda de mantenimiento es la que se puede hacer en cualquier época del año. Por ejemplo, si tenemos un árbol en la vereda que tiene ramas que están colgando y que molestan a los peatones o que molestan a los vehículos cuando pasan por la calle o que está obstruyendo la entrada a una casa o algún local o que está enredada en algún cable,
Eso hay que quitar en el momento que sea necesario. Entonces, la poda de mantenimiento se hace en cualquier época del año también. Y después tenemos la poda de rejuvenecimiento. Esta se realiza sobre los ejemplares adultos y enfermos o viejos. A veces tenemos un árbol que decimos, bueno, este árbol ya se está por morir, ya no tenemos más esperanza, ya sea porque está muy infectado o porque estuvo plantado en un lugar donde no era el lugar adecuado. En ese momento se puede hacer una poda de rejuvenecimiento. Esta es una poda drástica. A veces esto implica que hay que quitar toda la copa del árbol y dejar unas 2 o 3 ramas principales y secundarias para que el árbol pueda rejuvenecerse y podar y formar nuevamente la copa. Entonces, esto también se puede hacer en cualquier época del año. Para poder lograr que el árbol se recupere. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿cuándo podar? Es que la época o el momento de la poda está relacionada directamente con el tipo de poda que debamos realizar, como les decía recién. Si es una poda de formación, tiene que ser al momento de la plantación del árbol o de la enredadera. Si nosotros queremos un arbusto, existen arbustos que son apoyantes, por ejemplo, que no queremos que se enriede, sino que simplemente estén en un espacio reducido, lo podamos para que las guías no intenten treparse, ya sea por un muro o por un árbol que esté al lado. Esa, por ejemplo, es una poda que se puede hacer al momento de plantar el árbol. Y después las otras se pueden hacer en cualquier época del año cuando el árbol lo necesite. Bueno, esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes en esta charla de hoy. Por supuesto que ahora pueden desmutear sus micrófonos y hacer preguntas si quedaron con alguna duda. Esta es una charla informativa e introductoria a un curso que vamos a dar de poda, un taller de poda que se va a dar de forma presencial acá en la Fundación Prosperidad. Y los horarios y inscripción la vamos a estar publicando en la página de la Fundación en la semana siguiente. Vamos a atender también propuestas de horarios para ver, yo sé que por ejemplo nosotros estas charlas el año pasado las dábamos durante la tarde, había gente que se podía conectar durante la tarde, y este es un nuevo horario para público que se puede conectar por la mañana. No quiere decir que en algún momento también nos la volvamos a dar a la tarde. Nos vamos adaptando al pedido del público. Había gente que nos pedía que diéramos las charlas por la mañana, así que por eso pusimos este horario. Y bueno, como les decía recién, estoy dispuesta a responder las preguntas si tienen alguna duda. Marce, ¿vos podés desmutear los micrófonos? Marce. Marce. Marcelo. ¿Me escucha, profesora? Sí, sí, le escucho. Buen día. Una pregunta, cuando corta ramas, si son un poquito gruesas, ¿hay que ponerle algo, algún mastique o no sé, barro o algo para que no le entre nada? Sí, por ejemplo, si la poda es drástica, si son, por ejemplo, cortes mayores de 3 o 4 milímetros, es conveniente, sí, se compra en los viveros una pasta que es para tapar las heridas, que es justamente para que no entren las enfermedades. También hay una pasta casera que se puede preparar, que yo les voy a compartir después las recetas de cómo hacerlas en casa. Así que sí, es conveniente poner, pero siempre y cuando las heridas sean mayores a 5 milímetros de diámetro. Si no, no hay necesidad si la hacemos
de forma consciente y correcta, como les mostraba recién. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, sí, vamos con el chat. ¿Hay algunas preguntas? Marce, no sé qué me pasó acá. Mientras le digo que si hace eso sería fantástico para que estamos lejos. No importa el horario, mañana o tarde, pero que sean virtuales sería fantástico. Una consultita para la poda de uva. ¿Cuándo más o menos es la fecha? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escucha usted? Sí, sí. Le estaba contestando, pero parece que no estaba saliendo el sonido. ¿Ahora me escuchan? Sí. No, yo quería consultarle la poda de uva. ¿Cuándo más o menos sería? Sí, eso le estaba contestando. Eso le estaba contestando. Que generalmente la poda de uva en nuestra zona se puede hacer en mayo, por ejemplo, antes de que comiencen los fríos fuertes, las bajas bruscas de temperatura. O si no, generalmente hay que hacerla al finalizar el invierno, cuando ya no se corren riesgos de heladas tardías. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí nosotros podamos la uva o la parra en un momento que no hace tanto frío, pero después, por ejemplo, a los 2 o 3 días cae una helada y eso le perjudica a la planta, ya sea con las heridas abiertas o con los brotes nuevos que la planta ya está alargando. Entonces es conveniente hacerla al finalizar el invierno cuando ya no hay riesgo de heladas. Entiendo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo estaba contestando una pregunta que no sé si me escuchaban porque justo usted hizo la pregunta. Alguien preguntó si se podía hacer la técnica de 3 cortes a un árbol lechoso. Me gustaría que esta persona me cuente a qué se refiere cuando dice árbol lechoso. Entiendo que es a un árbol que larga una savia blanca tipo una leche. ¿Es así, Cristina? ¿Me estás escuchando? Claro, como el mamón. Claro. Bueno, esta técnica es para justamente que el árbol no desgarre sus ramas o que no haya desgarramiento de corteza. Esto se puede aplicar a cualquier árbol. Justamente si es un árbol
lechoso, generalmente, si lo hacemos en una época de receso de savia, va a alargar más, por supuesto va a eliminar menos ese líquido blanco, pero la técnica de 3 cortes es indicado para todo tipo de árbol, para todo tipo de rama gruesa, para que justamente, fíjense que si usted hace un corte normal, un corte bien realizado, la planta elimina ese líquido, fíjense cuánto más va a alargar si hace mal el corte. Entonces, la técnica de los 3 cortes es válida para todos los tipos de árboles. No sé si quedó claro, Cristina. Hola. Bueno, acá también me preguntan si los talleres van a ser solamente presenciales. Algunos talleres van a ser presenciales, digamos la parte práctica presenciales, y la parte teórica sí la podemos hacer vía Zoom. Generalmente hay una charla teórica antes y después la práctica presencial. Pero todo eso está siempre supeditado a las medidas por protocolo que van surgiendo. Teníamos pensado hacer un curso en el mes a mediados de junio o principios de julio, pero todo siempre está supeditado a las medidas que se van actualizando, ¿no es cierto? Así que la idea es, sí, dar la teoría por Zoom y la parte práctica de forma presencial. Acá alguien me pregunta en qué luna es más apropiado el tema de la poda. Bueno, eso también, por ejemplo, es algo que lo vamos a dar en el taller de práctica. Les voy a explicar bien el tema de la luna, porque todo depende del objetivo que tengamos para la poda. Si queremos poda de crecimiento, si queremos disminuir la copa del árbol, si queremos, o sea, todo eso tiene, digamos, está directamente ligado con el objetivo de la poda. Así que sí, la luna influye de acuerdo al objetivo de la poda. Acá me preguntan cómo y cuándo podar un limonero de 2 años. La poda del limonero, por ejemplo, si tiene 2 años, es muy probable que tenga muy poca copa. Eso hay que ver, por ejemplo, qué forma tiene la copa. Y sí, se le puede podar dando la poda de formación, que es la que se aplica, como les decía hoy, cuando se planta el árbol o en sus primeros años de vida. Si tiene 2 años, sí, seguramente va a haber que darle todavía la poda de formación. Todo eso lo vamos a dar en el curso, en el taller práctico que vamos a dar de forma presencial, porque entonces lo practicamos directamente sobre la planta. Y también, digamos, va lo que decía para la poda de la parra o de la uva. Hay que tratar de podarlo cuando terminen los fríos y no correr riesgo de heladas sobre los brotes nuevos. Acá me dicen, espero que avisen los cursos. Sí, los vamos a avisar en nuestra página de Facebook o de Instagram. Y también las personas que se inscribieron a esta charla van a estar formando parte del grupo de WhatsApp, donde ahí también vamos a estar comunicando los distintos cursos y las distintas charlas o talleres que vamos a ir dando a través del año. Por supuesto, el que quiere salir del grupo no hay ningún problema. Nada más es algo más cómodo para compartir la información ahí. Y la bibliografía, el material, por ejemplo, el PowerPoint que vimos hoy, les voy a estar compartiendo ahí.
Y también después le vamos a estar compartiendo el link de la charla, de la grabación de la charla que queda grabada, no sé si en YouTube, después ya le vamos a estar compartiendo el link. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Acá me preguntan, las azaleas grandes, ¿cuándo podar? Las azaleas hay que tener en cuenta que son plantas arbustivas que florecen sobre las ramas viejas, sobre las ramas adultas y leñosas. Entonces es conveniente podar muy poco, solo si es necesario, y obviamente cuando no están en floración, ni cerca de la floración. Entonces hay que podarla cuando ya no están florecidas, y lo mínimo e indispensable, solamente si es una poda de formación, porque si no, si podamos ramas viejas, es una rama que ya no va a florecer. Otra cosa que quería comentarles acá, aprovechar que bueno, que ya todas las personas que se iban a conectar se conectaron, con respecto a la poda de árboles en la vereda. La poda de árboles en la vereda es algo que le corresponde al municipio y solamente al municipio. ¿Qué quiere decir esto? Los árboles de la vereda forman parte del arbolado público, del arbolado urbano. Entonces nosotros como particulares no podemos podar los árboles de la vereda. Tenemos que, si es una poda drástica o una poda que hay que sacar muchas ramas, hay que hacer una nota a la municipalidad solicitando que la municipalidad pase a podar ese árbol. Si es un árbol que está dentro de nuestra casa, sí, no hay ningún problema, lo hacemos de forma particular. Pero también lo puede hacer la municipalidad, pero tiene un costo extra. Pero si no, lo podemos hacer nosotros con nuestro jardinero o con algún profesional que quieran contratar. Pero les vuelvo a recomendar entonces que los árboles de la vereda, si necesitan ser podados, tienen que solicitar a la municipalidad presentar una nota por mesa de entrada. Y si hay alguna urgencia ambiental de un árbol que se cayó y está obstruyendo una entrada, o está caído sobre la calle, o está enredado en algún árbol, si es una urgencia ambiental, también está la Dirección de Seguridad Ambiental, que también se puede solicitar, creo que en la municipalidad. Después le voy a estar compartiendo acá los números de teléfono y la dirección de estos pasos. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí te preguntaron por las azaleas grandes. Dale, contesta. Genial. Alguien está hablando, pero no te puedo entender. Quería preguntarle acerca de la poda del mango. ¿Cuándo debe ser? Y bueno, la poda del mango también se aplica a lo que estamos hablando recién, que hay que hacerla cuando no hay riesgo de fríos, y también solamente si es necesario, porque el mango es una planta de copa perenne, o sea que no voltea completamente su masa foliar, así que hay que podar solamente si es necesario, y a finales de invierno. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, quedó clara. Muchas gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, alguna otra consulta, vamos a ir cerrando por acá.
hay algo que estoy buscando, no sé bien qué es. Y bueno, y le vuelvo a repetir que bibliográfico, esta charla va a estar compartida en el grupo de chat de WhatsApp, y ahí también pueden hacer alguna consulta si no les quedó claro algo, y ahí mismo vamos a estar compartiendo entonces las charlas futuras. No sé, Marcelo, si vos querés compartir algo. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por su presencia y les esperamos en la próxima charla y en los cursos. Hasta luego.